déjelo, así déjelo. ¿No mejor? Sí. Nomás hágalo poquito por aquí. Eso. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este domingo es una liturgia de la palabra sumamente exigente y delicada, que pone de manifiesto nuestra responsabilidad para el testimonio de nuestra fe y al mismo tiempo nuestra responsabilidad de cara a nuestros hermanos en cuanto al testimonio que hemos de dar para con ellos. En el Evangelio de este domingo vemos cómo la misericordia de Dios se hace presente fuera de los límites del grupo de los discípulos. Similar es el planteamiento que encontramos en el texto de los Números. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Nosotros no hemos de perder de vista que desde el día de nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios descendió sobre nosotros de la misma manera que descendió sobre Jesús cuando era bautizado por Juan en el Jordán. De tal forma que cuando nosotros actuamos en contra del Espíritu de Dios, es decir, cuando actuamos de manera egoísta, de manera mentirosa, entonces nosotros entristecemos al Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está también sobre nosotros. El Dios creador de todo no conoce fronteras ni se puede poner límites a su poderosa actuación. Los textos de este domingo contienen un mensaje de exigencia personal. No podemos echarle la culpa al otro. Yo no puedo decir el otro me hace enojar. No, es mi propia responsabilidad. Es necesario arrancar del corazón humano toda sombra de pecado, toda inclinación al pecado,
todo mal pensamiento, todo mal sentimiento, arrancarlo de raíz como cuando sacamos la hierba de la milpa para que no vuelva a crecer. Porque cuando la hierba solamente la podamos, entonces crece con una fuerza mayor. Así hemos de arrancar del corazón toda sombra de pecado. Así nos lo dice el Evangelio. Y leemos en el pasaje de la carta de Santiago que hay que vivir siendo conscientes que el reino de Dios está próximo. Hemos de preguntarnos, queridos hermanos y hermanas, muy seriamente, ¿qué pasaría si hoy Dios me llamara a mí a cuentas? ¿Qué pasaría si yo muriera hoy? Mi conciencia está lo suficientemente tranquila para ese encuentro tan maravilloso, tan extraordinario, que va a ser el encuentro más importante de mi vida y de toda mi historia de la eternidad, que va a ser ese encuentro al que nadie puede llegar tarde. Yo estoy verdaderamente en esa aptitud, soy apto para ese encuentro y en esa actitud de conversión constante para poderme encontrar con mi Señor. Y ese encuentro va a ser el encuentro más extraordinario, más maravilloso, porque entonces el Señor me dirá: ven, bendito de mi Padre, a recibir el reino preparado para ti desde antes de la creación del mundo. Esto de ser hijos de Dios, esto de ser cristianos, esto de haber recibido el Espíritu de Dios, nos responsabiliza de manera absolutamente tremenda. Y no hemos de perder de vista eso. Jesús nos dice: nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso hemos de vivir cada día, cada momento, cada instante como si fuera el último de nuestra vida, como si Dios estuviera tocando a nuestra puerta. Y al momento de abrirle, nos saciaremos de su semblante, porque al verle tal cual es, seremos para siempre semejantes a Él. Ahora, este es el punto. Para ser para siempre semejantes a Él, hemos de vivir una vida de acuerdo al Espíritu de Dios, una vida desarraigada del pecado, una vida de bondad, una vida de caridad, una vida de Dios en nosotros. Por eso el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, ¿sí?, haciendo nuestro personal recorrido con Jesús hacia Jerusalén. En este camino el Maestro dedica especial atención a la instrucción de sus discípulos, anunciándoles su pasión, hablándoles del reino, proponiéndoles un modelo para su vida personal y como grupo. En el pasaje que leemos hoy, abre el horizonte a la comunidad cristiana hacia los que están fuera y anima a que el mal sea erradicado de la vida de los que le siguen. Ninguno que se diga cristiano debería abrigar en su mente y en su corazón ni una pizca siquiera de maldad. Siempre de perdón, siempre de compasión, siempre de alegría, siempre de disponibilidad. La reacción de Jesús contra Juan, el discípulo amado, es contundente. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nuestro grupo. Jesús replicó: no se lo prohíban. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Esto es muy importante. Y después viene el segundo anuncio de la pasión. Marcos recoge una serie de instrucciones de Jesús a los discípulos sobre diversos temas. El Evangelio de hoy presenta una de estas enseñanzas que vamos a ver precisamente en dos partes. Primero nos fijamos en el diálogo entre Juan y Jesús. Era común en la época que los que realizaban curaciones invocaran a algún hombre milagroso en sus actuaciones, pero también fuera del entorno de los discípulos
y de los primeros cristianos, algunos que conocían el poder de Jesús utilizaban su nombre con fines milagrosos, lo cual quiere decir que lo único que es suficiente para arrancarle a Dios un milagro es la fe, solamente la fe. Ante la prohibición de los discípulos para que aquel hombre que no pertenecía a su grupo utilizara el nombre de Jesús para expulsar los demonios, éste les instruye en sentido contrario. Aparentemente la prohibición trataba de que el nombre de Jesús no fuera usurpado. Detrás de la actitud de los discípulos se esconde, por una parte, la inquietud, porque ven desaparecer el poder y el honor que recibe el Maestro. Pero Jesús no estaba en este mundo para recibir honor, para recibir reconocimiento, sino para instaurar el reino. Entonces, según la enseñanza del Evangelio del domingo pasado, el más importante no es el que goza de mayor poder y prestigio. El más importante es el servidor de todos. El más importante es el que se pone en el último puesto. El más importante es el que es capaz de acoger y de recibir y de servir a todos. Jesús invita a sus discípulos a tener una visión más abierta y tolerante de lo que significa seguirle. Hay que apoyar a quienes defienden lo bueno, aunque no sean de nuestro grupo. Hay que darnos cuenta que en la bondad del corazón no solamente es una actitud humana. No olvidemos que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y ese es el amor. De tal manera que cuando una persona actúa con amor, con verdadero amor, está actuando movida por el Espíritu de Dios. Y una persona movida por el Espíritu de Dios no puede ser una persona egoísta, no puede ser una persona altanera, no puede ser una persona antagónica al Evangelio, sino en comunión con Cristo. Hasta aquí la primera parte. La segunda de esta instrucción a los discípulos tiene como temas el escándalo y el pecado, del que hablábamos al principio. El tono es muy duro. Nadie, ninguna persona en la historia ha hablado tan duramente como Jesús de Nazaret. Nosotros, ¿verdad?, hoy nos escandalizamos con cualquier palabra, pero cuando Jesús les dice a los escribas, a los fariseos, a los que iban a la iglesia, por decir a los que iban a la sinagoga, por decir hoy a los que vamos a la iglesia, cuando les dice raza de víboras, sepulcros blanqueados, no los está alabando. Son de las palabras más duras que Jesús ha dicho contra aquellos que no son capaces de reconocerle. Pero las de hoy no son menos. Comienza con una severa advertencia sobre la necesidad de no escandalizar a los pequeños que creen. El escándalo hay que entenderlo como una trampa o un obstáculo que hace caer al que no ve con claridad, al que es débil. Seguramente el texto con la expresión los pequeños que creen se refiere a los menos privilegiados de la comunidad por razón económica, por su escasa importancia en el grupo, por su reciente incorporación a la iglesia o por tener una fe titubeante. Cuando hay una persona que tiene una fe natural, llamémosle así, y nosotros le escandalizamos, esta es la advertencia. Hay que eliminar de raíz el escándalo. Aunque algo sea lícito para ellos, si es piedra de tropiezo para los más pequeños, debemos de eliminar el escándalo. Las consecuencias pueden ser muy serias. En la parte final del texto descubrimos 3 dichos que presentan una misma estructura. La referencia a diversas partes del cuerpo que pueden conducir al pecado es del Antiguo Testamento, de Proverbios 6. El pie y la pierna simbolizan el dominio sobre alguien. Los ojos, la ambición desmedida. Fíjense qué importante es esto.
Los ojos, ¿sí?, según como veamos y a donde los orientemos, significan la ambición desmedida. Más te vale entrar tuerto en el reino que con tus 2 ojos al fuego eterno. También en el Antiguo Testamento son las amenazas del gusano y del fuego, según Isaías 66. Con ambas se quiere hacer referencia a la total aniquilación. Y esto no podemos perderlo de vista. Dios es misericordia, su misericordia es infinita, su fidelidad es eterna. La misericordia de Dios no se cuestiona, no está en juego. Dios perdona todo y perdona siempre. Pero lo que sí está en juego es mi correspondencia a ese amor, mi correspondencia a esa misericordia, mi capacidad de adherirme a ese amor que Dios ha puesto en mi corazón. Y entonces desde ahí es desde donde yo tengo que ver mi propia vida. Y por eso la pregunta inicial: ¿qué pasaría si yo en este momento llegara a la presencia de Dios? Sé perfectamente desde Dios, no desde lo que yo pienso, ¿verdad?, que puedo encontrarme con Él para entrar al reino de los cielos. Es necesario, queridos hermanos y hermanas, que vivamos en esta constante lucha, ¿sí? Que no perdamos de vista que en cualquier momento puede Dios llamarnos a su presencia y que por eso siempre hemos de estar preparados. Nadie sabe ni el día ni la hora, y la mejor forma de prepararnos es a través de la oración, es a través de la práctica constante de los sacramentos, el sacramento de la confesión, de la reconciliación, ¿sí?, la Eucaristía dignamente celebrada y desde luego el amor fraterno, la caridad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pidamos pues al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de abrirnos a esta perspectiva del Evangelio y dar testimonio del amor de Dios en nuestra propia vida con nuestras obras. Ya cabe, ya para qué.